Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para ustedes, queridos estudiantes de créditos libres. Bueno, en esta ocasión pues les voy a enseñar algo acerca de aplicaciones web en Java, ¿no? Vamos a hacer nuestros primeros pinitos con aplicaciones web. Entonces, bueno, primero, ¿qué herramientas utilizaremos? Bueno, en este caso estoy trabajando sobre Ubuntu, la última versión, eso no tiene nada que ver por hacerle propaganda al software libre. Vamos a trabajar con la versión NetBeans 7.01, la versión con soporte para aplicaciones web. Entonces, en la página de NetBeans, cuando vayan a descargar el NetBeans con soporte para aplicaciones web, deben descargar este que les estoy señalando aquí, que es la versión con soporte para aplicaciones web Java. Esa versión viene con el servidor Tomcat incluido, que es el servidor que utilizaremos pues para desarrollar nuestras aplicaciones web, ¿ya? Entonces lo descargamos y lo instalamos. Cuando lo estamos instalando, él nos pregunta si queremos que instalemos Tomcat. Entonces le damos que sí y él lo instala. Entonces no es nada del otro mundo, listo. Entonces, bueno, antes de empezar con la práctica, bueno, quisiera comentarles algo acerca de aplicaciones web con Java, ¿no? Las aplicaciones web con Java pues obedecen al modelo cliente-servidor. Un cliente que hace peticiones y un servidor que escucha peticiones y responde, ¿no? Entonces, en Java, por ejemplo, los clientes están formados pues por páginas, ¿no? Las páginas de Java son las páginas JSP. Se llaman JSP porque son una mezcla de código HTML con código Java. Ahorita las veremos. Eso por el lado del cliente, ¿no? Pues por así decirlo, el cliente son las páginas que el usuario navega. El servidor, en el lado del servidor hay un módulo o un componente o una clase que se llama la clase Servlet. Esa clase es la encargada de escuchar las peticiones y dar las respuestas, ¿no? ¿Cómo se hace la comunicación entre el cliente y el servidor? Se hace vía HTTP, el protocolo HTTP. Y se puede hacer a través de dos métodos, el método GET o el método POST, ¿no? El método GET, cuando se utiliza el método GET, la información que intercambian cliente y servidor viaja por la URL, o sea, por la dirección del navegador, ¿ya? Entonces, en la barra de navegación, o sea, mejor dicho, aquí viaja la información. Cuando se utiliza el método POST, no viaja por ahí, sino que viaja por debajo, es más segura. Entonces, esas son pues, básicamente la teoría que ustedes por ahora requieren saber sobre aplicaciones web con Java. Vamos a la práctica e iremos explicando pues los componentes. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Listo? Y escogemos Java Web Application, ¿ya? Una aplicación web, simplemente. La primera vez que entren seguro no les aparecerá habilitado, entonces él les deja habilitar cuando ustedes dicen proyecto nuevo, les deja habilitar las aplicaciones web. Entonces escogemos Java Web y escogemos Web Application, ¿listo? Y ahí entonces en Web Application escogeremos pues el nombre, ¿no? El nombre de nuestro proyecto. Entonces esta le voy a poner que sea la práctica. Perdón, estoy un poquito esquivo con el teclado. Práctica 1, ¿listo? Bueno, así se va a llamar. Le damos siguiente. Importantísimo, aquí nos pide qué tipo de servidor vamos a escoger. El Glassfish es un servidor también de aplicaciones Java, pero es mucho más pesado, ¿no? Entonces, casi siempre recomiendo que se utilice el Tomcat, ¿ya? El cual viene por defecto en esta versión de NetBeans, en la versión con soporte para web. Entonces le damos siguiente, ¿ya? Y le damos terminar. Bueno, listo. Entonces él nos crea nuestra práctica y nos crea aquí mismo pues la información, una información que ya les voy a explicar. Entonces él crea varias carpetas, ¿no? Una que se llama web page, donde van a estar alojadas las páginas del cliente, ¿ya? Y esas páginas son de tipo JSP, miren, esta es una JSP. Como vemos es el mismo HTML, pero con extensión JSP. Entonces, de hecho, estas páginas son una mezcla entre código Java y código HTML. Por eso se llaman JSP. Bueno, aquí por ejemplo hay una etiqueta que la distingue, ¿no? O sea, que permite que nosotros la llamemos como JSP. Pero es una página HTML como tal. Ahorita pues la explicaremos. Bueno, aquí está el cliente y aquí está el código fuente, perdón, la carpeta de código fuente, donde nosotros crearemos nuestro servlet. Recordemos que el servlet es el que escucha las peticiones del cliente. ¿Listo? Bueno, si nosotros queremos desplegar esta aplicación, él nos va a poner un mensaje hola mundo, o sea, va a poner el mensaje del cliente, pero no va a tener ninguna conectividad con el servidor.
Le damos clic derecho, ejecutar. Entonces lanza la aplicación, lanza el Tomcat. ¿Qué es el Tomcat? Es el servidor donde se van a desplegar las aplicaciones web. Y miremos, se nos tiene que lanzar el navegador. Ahí está el navegador, Hello World. Entonces la dirección que pone es localhost 8084, porque así pues así está instalado nuestro servidor en ese puerto. Y dice práctica 1. Práctica 1 es el nombre de nuestra práctica. ¿Ya? Para saber que si está desplegada en un servidor, simplemente le damos localhost 8084 y nos damos cuenta que está funcionando sobre el servidor Tomcat. ¿Ya? Entonces seguramente alguna vez han entrado a una dirección y les aparece este símbolo, es porque tiene Tomcat. ¿Ya? Entonces básicamente es eso, ¿no? Entonces como se dice, esta que está aquí es la index JSP, o sea, esta. Eso no tiene nada, o sea, lo único que tiene es ese mensaje, un título, pero hasta ahí no se comunica con ningún servidor, o sea, no se comunica con, o sea, o no tiene interactividad web como tal. ¿Listo? Bueno, entonces eso era este primer video en el que íbamos a ver algo de teoría y vamos a explicar cómo crear nuestra primera aplicación web. A continuación, pues en el siguiente video veremos cómo crear nuestra primera aplicación web que envíe unos datos, el server los procese y envíe una respuesta. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en el próximo video. Gracias, chao.